Vera es sin duda uno de los municipios de la provincia de Almería más conocido especialmente por sus playas, pero eh, igual mucha gente ignora que Vera es mucho más que eso y que lo ha sido históricamente. Por eso, uno de los problemas con los que suelen tropezar los constructores en muchos sitios de Andalucía y también en Vera es cuando escarban un poquito y vaya por Dios, se encuentran que las ciudades, que nuestras ciudades, pues tienen un pasado. Y ese pasado está debajo de la tierra. Y ese pasado se encargan los arqueólogos de encontrarlo y de contarnos cómo éramos antes de ser como somos ahora. Por eso vamos a hablar con María José Peregrina, que es la codirectora de la investigación arqueológica que se está haciendo en Beira, que no es otra cosa que la antigua Vera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues primero cuéntenos qué era Beira. Luego vamos a seguir ya buscando algunos de los aspectos más concretos de la excavación, de los trabajos que están realizando, pero ¿qué era Beira? Bueno, pues Paira hay que entenderla como el pueblo antiguo de la actual Vera, ¿no? Estaban en este asentamiento, lo que hoy se conoce como el Cerro del Espíritu Santo, y ahí lo que tendríamos era todo un pueblo, igual que tenemos hoy en día el pueblo de Vera, ¿no? Con sus casas, su entramado urbano, sus tiendas, una fortificación en la parte alta, era lo que era el antiguo pueblo de Vera. Ujú. ¿De qué época? Bueno, siempre se ha dicho que es a partir del siglo XI el asentamiento. Nosotros es cierto que estamos encontrando restos materiales desde esa época, pero todavía lo tenemos por confirmar. Es uno de los aspectos que precisamente queremos enfocarnos en la investigación. Pero siempre se ha dicho desde el siglo XI hasta el trágico terremoto de principios del XVI, ¿no? Ujú. Eh, Cuéntenos la parte, digamos, institucional que hay detrás de esta investigación arqueológica. Universidad, ¿quién más está ahí? Bueno, aquí estamos el grupo Prisma, que es producción y materialidad, ¿no? Pertenecemos al Departamento de Historia Medieval y Ciencia Técnica Historiográfica de la Universidad de Granada. Y bueno, la verdad es que somos un grupo en el que tenemos muchísimos especialistas, cada uno en un tema concreto, todos relacionados con la historia y la arqueología, desde, por ejemplo, estudios de paisajes, estudios de paramentos, de muros, cerámica, fauna, restos humanos. Así que tenemos este grupo de investigación que lo que pretendemos es abarcar todos los ámbitos que nos podemos encontrar en una excavación, especialmente en excavaciones de tanta enjundia como es la de este caso de la ciudad antigua de Beira, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cuántos años va a durar estos trabajos? Bueno, esta excavación se marca dentro de lo que es un PGI, un Plan General de Investigación, que está previsto a 6 años. No descartamos el ampliar tal vez uno más, pero en un principio serían 6 años. Y actualmente nos encontramos en el tercer año de campaña, así que nos quedarían al menos otros 3 más. Ujú. Pero, a ver, hablamos siempre los arqueólogos, a los arqueólogos siempre nos los imaginamos primero metidos en cuevas. Eso, eso es lo primero. Y cuando no los vemos metidos en cuevas, los vemos allí de rodillas, limpiando con un pincelito una cosita ahí que luego resulta ser o un hueso, un hueso humano, o un trozo de cerámica. Bien, 12 meses le dedican ustedes a esto cada Sí, año. sí, sí. A ver, es una parte a lo mejor un poco desconocida, ¿no? El mundo de la arqueología, por una parte, está muy desconocida y lo que sí tiene un poco más de acceso al público está muy idealizado, ¿no? Tal vez por estas figuras del cine, ¿no? Antes nos decían, como Indiana Jones, ahora los más jóvenes dicen como Tadeo Jones. Así que tenemos esa visión también un poco, no sé si llamarla adulterada, ¿no? Pero lo cierto es que es un proceso muy largo y muy dilatado. Nosotros estamos 3 meses en campo, pero luego los trabajos se prolongan durante todo el año. Por una parte tenemos la parte administrativa, la que no es tan bonita, por así decirlo, pero que desde luego es imprescindible con todo
la documentación que se necesita previa a empezar la documentación, durante la propia, perdón, previa a la excavación, durante la propia excavación y todo lo que se genera posteriormente, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos el análisis de todo lo que se ha excavado. No excavamos simplemente por excavar, sino que estamos intentando entender qué ocurría en ese espacio, ¿no? Y eso nos dedica muchísimo tiempo, requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y por otra parte, el propio estudio de los materiales, que a veces se prolongan durante 3 y 4 meses una vez finalizada la excavación. Así que al final aquí, aunque la gente nos vea 3 meses trabajando en una excavación, la realidad es que dedicamos muchísimo más tiempo, que no estamos expuestos al público, por así decirlo, pero sí que estamos trabajando, ¿no? Ujú. Eh, eh, Vamos a empezar por el principio, es decir, ¿cómo se llega a la conclusión de que ese sitio, el Cerro del Espíritu Santo, es el lugar en el que hay que empezar a excavar? Bueno, nosotros cuando nos enfrentamos a cualquier tipo de excavación, ya sea una excavación urbana o ya sea una excavación de un ámbito más académico, por así decirlo, siempre partimos de una documentación previa. El estudio, el análisis, la investigación de la documentación, de las fuentes, para nosotros es imprescindible, ¿no? Y nosotros nunca vamos a ciegas, entre comillas. Es verdad que en algunos casos la documentación preexistente es muy escasa y a veces sí que vamos un poco más, pues eso, a ciegas, pero en este caso teníamos bastante documentación, se conserva mucho en el Archivo General de Simancas, por ejemplo, hay muchísimas fuentes, sobre todo justo tras la toma o la conquista por parte de los reyes católicos, ¿no? Es decir, tenemos bastante documentación, se habían hecho excavaciones previamente, también prospecciones, es decir, ya partimos de una base un tanto sólida y nosotros nos planteamos efectivamente que aquí estaba la ciudad antigua de Beira y lo que necesitamos es sacar a la luz esa ciudad. Sabemos que está aquí, pero no sabemos dónde está cada cosa. ¿Dónde estaba el Alcázar? Intuimos que está en la parte más alta y así lo hemos comprobado, pero ¿dónde está el entramado o dónde pueden estar, por ejemplo, los comercios, ¿no? Que muchas veces los podemos dejar un poco de lado, o incluso sistemas de alcantarillado, si disponía, si no disponía, como digo, el propio entramado urbano, el crecimiento natural de las casas, que muchas veces es muy interesante cuando se hace esta reconstrucción a posteriori, ¿no? Ver cómo hay un crecimiento natural de la ciudad, la propia demarcación territorial, qué espacio ocupaba, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, estamos excavando en diferentes partes del cerro, la parte superior, la más alta, donde está esta estatua del Espíritu Santo, ahí lo que hemos detectado y hemos encontrado es el Alcázar, ¿no? En la parte más real, que estaría destinada a los gobernantes de la ciudad, ¿no? Luego en la parte media, por así decirlo, tenemos sondeos en los que estamos excavando la muralla para también conocer este entramado de muralla. Hay que decir que hasta ahora hemos encontrado que la antigua ciudad de Beira tenía dos murallas, un doble sistema de amurallamiento, ¿no? Esto ya viene recogido por algunas fuentes, ¿no? O incluso en el coro de la Catedral de Toledo ya viene reflejada esa imagen con ese doble amurallamiento, una primera muralla en la zona de la Alcazaba y una segunda muralla que rodearía parte del pueblo. Pero es que después de esa muralla siguen apareciendo estructuras. Algunas las estamos ya identificando como casas, como domicilios particulares, y hay otras que estamos viendo si podían estar relacionadas con algún tipo de taller, de comercio, almacenaje, etcétera. Es decir, que contaríamos con varios niveles a lo largo de todo el cerro, pero hay muchísimo que todavía se quedaría sin excavar. Pero la idea es esta, es coger un poco de lo que sería el alcázar, la distribución de la muralla. También estamos haciendo prospecciones para saber un poco más, porque no nos da tiempo a excavar todo, y por supuesto las casas y el propio entramado urbano. ¿Y cómo es que todo eso acaba debajo de un cerro? Bueno, el hecho de situar poblaciones en altura es una cosa que ya viene desde la antigüedad, ¿no? Es una forma de buscar refugio. Nos vamos a una zona en alta, lo amurallamos y así podemos defendernos de un posible invasor, ¿no? El caso de la ciudad de Beira es realmente importante. Por una parte, yo creo que es más bien conocido por todos los veratenses, es el incidente del terremoto de 1518, ¿no? De cómo ese terremoto destruye prácticamente por completo la ciudad, ¿no? Y cómo un par de años posteriores, en 1520, la manda a reconstruir Carlos I de España, ¿no? En este caso en la llanura, ¿no? Y como digo, no era nada raro tener una ciudad en altura precisamente para defenderla, ¿no? Y el caso de que se haya conservado también en parte se debe precisamente a este terremoto, ¿no? Que lo que hace es arrasar por completo la ciudad y la tapa.
la colapsa, ¿no? Sobre todo las partes más bajas son las que se han conservado mejor. La zona del Alcázar, por ejemplo, prácticamente está destruida y lo que nos quedan son los cimientos o parte de la cimentación de los edificios que allí pudo haber, que es lo que estamos sacando a la luz. Pero sí que es cierto que tenemos un nivel, una potencia en la parte baja de las casas, por ejemplo, y diferentes edificios de casi 2 metros de altura. Eso realmente es algo espectacular en el mundo de la arqueología, ¿no? No se encuentra tan habitualmente. Nosotros normalmente encontramos potencias a veces de ni siquiera llega al medio metro, ¿no? Y aquí tenemos 2 metros de altura de edificios, ¿no? En los que además se ve perfectamente la distribución de las casas en torno a un patio, las diferentes habitaciones, es realmente espectacular, ¿no? Ujú. En muchas ocasiones comenzaba hablando al principio que, bueno, la ley obliga, sobre todo en determinados lugares, a Ujú, que cuando se va a hacer una construcción, sea pública o privada, una calle ujú. o un edificio, pues hay que hacer cata arqueológica, porque evidentemente tenemos un pasado tan rico que no nos lo creemos ni nosotros mismos, ¿no? Pero Exactamente. muchas de esas veces, luego una vez excavado, se vuelve a tapar porque se encuentra, bueno, pues se investiga lo poquito, se documenta, mejor dicho, y se vuelve a Ujú. tapar. De eso aquí en Almería Capital, pues tenemos muchos ejemplos de murallas que se encuentran, luego se tapan y encima se construye una carretera, porque ya se sabe lo que hay y se ha documentado bien. En el caso este concreto, ¿se sabe ya qué futuro puede tener todo esto en lo que están ustedes trabajando? Sí, bueno, aquí habría que diferenciar de que efectivamente nosotros no estamos trabajando en arqueología urbana, por así decirlo, ¿no? Aquí no hay previsto que encima de esta estructura se levante nada, ¿no? Por una parte tenemos la creación de lo que sería el conjunto arqueológico, el parque arqueológico de Baira, que es una apuesta bastante importante por parte del ayuntamiento de aquí de Vera, y que además va acompañado de un centro de interpretación, de un centro de recepción de visitantes, ¿no? Que además precisamente este año sí que se está excavando un sondeo aparte, una zona fuera del PGI, donde iría ubicado este centro de recepción de visitantes. Así que la idea es conservar todo lo que se está sacando a la luz para enseñárselo a todo el público, no solamente a la gente de Vera, a los veratenses, sino también a cualquier persona. Es una parte una forma de recuperar nuestro pasado y que quede expuesto, ¿no? Porque muchas veces efectivamente se saca, se documenta, a veces también falta un poco de divulgación, los investigadores los echamos un poco de menos, ¿no? Que a veces si quieres saber lo que había te tienes que ir o al archivo o a diputación, delegación, etcétera, y en este caso lo vamos a dejar expuesto para que sea visitable, ¿no? Y como digo, esto es una apuesta bastante importante por parte del Ayuntamiento de Vera. Así que de cara al futuro van a ser todos los restos que estamos sacando a la luz van a ser visitables. Ujú. Una pregunta, porque para los que conocen estos temas, los que les interesa la historia, pues a esto le damos un valor importante, ¿no? Pero habrá quien se pregunte, bueno, ¿y qué nos importa a nosotros? O sea, quiero decir, todo el dinero que se invierte en este tipo de excavaciones de arqueología, ¿qué, ¿qué nos importa? Bueno, pues quería que haga valer su función de arqueóloga para explicar pues, qué importancia tiene que se investiguen este tipo de cosas. Le pongo el ejemplo del que está haciendo usted, pero en el otro extremo de la provincia tenemos, por ejemplo, Ciavieja en el Ejido, que es otro punto importante. También tenemos cosas muy interesantes en Adra, que vamos a hablar de la Alcazaba de Almería. En fin, Ujú. cuénteme, haga valer, haga valer Baira. Bueno, pues por una parte, como digo, es simplemente para conocer nuestro pasado, nuestras raíces, ¿no? ¿Por qué nuestra identidad cultural es la que es y no es otra? Pues esto se debe a nuestro pasado, ¿no? Sin ir más lejos. Pero también tenemos que mirar de cara al futuro. Y por una parte, esto puede ser un motor muy importante a nivel socioeconómico, puede ser atrayente de turismo, ¿no? Yo creo que hay que apostar también por el turismo cultural, no únicamente apostar por ese turismo de sol y playa que en Vera está ya más que asentado, creo, desde hace ya muchísimo tiempo y que además es referente, yo me atrevería a decir a nivel nacional, porque todo el mundo lo conoce, creo. Y de hecho, este año que tenemos la participación de alumnos del extranjero, va a ser todavía más conocido incluso en el exterior, ¿no? Pero como digo, es una apuesta para el futuro, no solamente para conocer nuestro pasado, sino que de aquí pueden salir
un motor económico muy importante para el municipio y, por supuesto, para la gente que habita en él. Ujú. Bueno, ¿y cómo sería la vida de los veratenses en Baira? Por la información, tanto la investigación previa como aquellas cosas que están encontrando. Bueno, pues habría que pensar que sería una vida bastante dura por dos factores. Uno, evidentemente, son culturas del pasado, no tenían los medios, los avances que tenemos hoy en día, pero aquí también hay que tener en cuenta que Bairas es una ciudad fronteriza. Está ahí justo en la frontera, por lo tanto estaba expuesta a muchísimos ataques, no solamente los que podían ser fruto de la guerra con los reinos castellanos y aragonés, sino también por el mar, ¿no? También son notorios los ataques de piratería. Era una vida difícil, eso está claro, ¿no? Estaba muy expuesto, por ejemplo, a las inclemencias del tiempo, a la sequía, no había las infraestructuras que tenemos hoy en día. Pero a mí también me gustaría pensar que había momentos de paz, momentos de tranquilidad, ¿no? Hay que imaginarse pues un pueblo lleno de gente, con niños corriendo por las casas, las mujeres haciendo las tareas, los hombres yéndose a trabajar al campo. Hay que ver también un poco, a veces nos olvidamos de esa parte, la parte más cotidiana, ¿no? No siempre son guerras y batallas, sino que a veces es un pueblo en el que vive gente, es un pueblo, una ciudad que está viva, ¿no? Y cómo sus habitantes pues hacen su día a día en las calles, ¿no? Pero sin duda la vida tendría que ser bastante más difícil de la que es ahora. Por cierto, ¿hay mezquita, iglesia? ¿Han encontrado algo de eso? Hasta el día de hoy no hemos localizado la mezquita. Hasta el día de hoy no se ha localizado. Pero es que, claro, también tenemos que tener en cuenta que nosotros llevamos 3 años excavando, ¿no? Yo me he unido este año al PGI. El PGI lo dirige Alberto García Porra y también lo codirige Moisés Alonso Valladares. Y en estos 3 años todavía no hemos localizado mezquita. Sí que es muy conocido el aljibe ermita, ¿no? Que además fue la única estructura que parece que resiste al terremoto de principios del siglo XVI, pero nosotros no hemos detectado todavía la mezquita, así que estamos todavía, se podría decir que buscándola, aunque realmente no la estamos buscando, pero oye, si no la encontramos sería fantástico. Pero no, a día de hoy la mezquita no la hemos podido localizar. Hay que tener también en cuenta que todo lo que ha sido el entorno del cerro ha estado bastante expuesto al deterioro, vamos a dejarlo así, ¿no? Se construyeron balsas de agua en los años 60, creo, principios de los 70, y eso destruyó parte de lo que hoy sería el yacimiento, ¿no? Entonces, no sabemos si en algunas de estas actuaciones pudo llevarse por delante partes como la mezquita. Pero también es cierto que estamos excavando zonas muy concretas, como te he comentado, el Alcázar, la muralla, las partes de lo que entendemos que son casas. Quién sabe, lo mismo el año que viene o el siguiente aparece la mezquita. Por cierto, ¿libros encuentran en alguna ocasión o han ¿A encontrado qué algo? libros te refieres de como los que tenemos de papel, Y bueno, claro, de la época, pero me refiero al libro. Claro, en la excavación? sí, sí, sí. No, en la excavación nada, nada. A ver, es un material que es, primero que no había tantos libros como nosotros tenemos ahora, ¿no? Hay que entender que es una época pasada y los libros estaban destinados o reducidos a una ínfima población, ¿no? No todo el mundo era capaz de tenerlo, por no decir que la mayoría de las personas prácticamente eran analfabetas, tanto en el mundo andalusí como en el mundo cristiano, ¿no? Y luego aparte el propio material del libro, ya sea en papel o como los antiguos pergaminos que son de piel, es un material muy sensible que con el paso del tiempo se deteriora y se pierde, ¿no? Lo que sí hemos encontrado son muchísimos restos cerámicos, de eso sí que tenemos muchísimos, muchos fragmentos, también aparecen restos de fauna, ¿no? De lo que consumía. Tú puedes encontrar algunos metales, sobre todo clavos, entendemos que de las puertas, de las ventanas, pero aparte de esos materiales es complicado Ujú. que llegue hasta nuestros días, por ejemplo, libros de papel o artículos de cuero, ¿no? Son materiales complicados, iguales que los textiles, es muy difícil que llegue hasta nuestros días. Una última pregunta. Lo mismo le digo que antes, para que lo haga valer. Eh, ¿Las administraciones, en términos generales, se preocupan por estos trabajos? Quiero decir, cuando ustedes piensan que hay que investigar un sitio, que hay que trabajar un sitio, ¿encuentran respaldo de las administraciones? Y en sentido contrario también, cuando las
¿cómo valora el interés directo de las administraciones? Es decir, ¿se encuentran con que las administraciones de modo frecuente busquen arqueólogos para trabajar? Bueno, pues por suerte cada vez más la tendencia es esa, ¿no? Cada vez nos encontramos con un mayor respaldo por parte de las instituciones a todos los niveles. Aquí, por ejemplo, estamos súper agradecidos en este caso con el Ayuntamiento de Vera, que está haciendo realmente un esfuerzo por promover el yacimiento, por ayudarnos y por facilitarnos toda la labor, ¿no? Por supuesto, también desde otras entidades como pueden ser delegaciones, Diputación, el Estado, aquí también contamos con fondos europeos, es decir, que cada vez son más las aportaciones por parte de las instituciones públicas, ¿no? Y luego nosotros también contamos, como digo, con el respaldo de la Universidad de Granada, que además este yacimiento concretamente, el de Baira, sirve como practicum para los alumnos de máster y de grado de arqueología. Aquí además se está haciendo una cantera de arqueólogos, ¿no? Es decir, que nos sentimos respaldados por todas las instituciones públicas, desde la universidad hasta, bueno, en este caso el ayuntamiento y demás instituciones, sí, sí. Y la tendencia creo que por suerte es esa, que cada vez nos sentimos más respaldados. Pues muchísimas gracias por sus palabras, por contarnos todas esas cosas relacionadas con Baira, pero también todas las otras cosas relacionadas con la arqueología, que yo creo que, bueno, pues si hemos pasado de Indiana Jones a Tadeo Jones, pues yo creo que también va siendo el momento de ver la arqueología como lo que realmente es. Muchas gracias. A vosotros, hasta luego.